Muy buenas tardes a todos. Tengo el honor y el gusto de presentarles a nuestro conferencista de hoy. Se trata de Tomás Castillo Cabrera. Él es maestro en psicología con residencia en adicciones de la UNAM y doctorante en psicología, área de psicología y salud por la UNAM. Es especialista en terapia de aceptación y compromiso y en psicoterapia analítico-funcional del Instituto de Ciencia y Terapia Conductual Contextual de la Ciudad de México. Además, coordina el programa en línea de consulta entre pares de la ACBS, que es la Association for Contextual Behavioral Science o Asociación de Ciencia Conductual Contextual. Y es director del capítulo Ciudad de México de la ACBS y director del proyecto actmexi.com. Bueno, la dinámica es la que hemos tenido en las demás conferencias. El conferencista tiene de 50 a 60 minutos para hacer su presentación y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas que ustedes pueden enviarnos por el chat de aquí, o si están en Facebook, pues también nos pueden enviar por ahí sus preguntas. Muchas gracias, Tomás, por aceptar la invitación y los dejo con Tomás Castillo. Tu micrófono. Listo. Muchas gracias, Idalia. Gracias por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí el día de hoy con nosotros. Les voy a platicar un poquito acerca de qué es la salud mental, cómo se cura, si es que se enferma, a qué se refiere, si es lo mismo que la salud física y sobre todo cómo impacta el COVID, las pandemias, los confinamientos, todas las dificultades asociadas con lo que estamos viviendo ahorita, entrecomillado, nueva normalidad. ¿Cómo impacta eso que le llamamos salud mental? Pero pues para eso lo primero que tenemos que hacer es definir salud mental. Para todos los participantes que están aquí el día de hoy acompañándonos, lo que quiero hacer es platicarles primero cómo voy a abordar la conferencia. Digamos que tiene un gran componente informativo y tiene otro componente un poquito más desde la experiencia o experiencial. El componente informativo, pues van a ser datos, van a ser conceptos, van a ser algunos números, van a ser algunas definiciones. Y el componente experiencial es cómo podemos aplicar toda esta información que yo les quiero compartir el día de hoy para nuestra vida cotidiana, porque un poco el enfoque que pretendo brindar con esta conferencia es poder hacer algo práctico, algo de utilidad desde la información que se brinda, trasladarlo a la práctica de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido cobra relevancia una palabreja que estaré utilizando de vez en cuando, que es higiene mental. Así como podemos decir, a ver, hay salud física y hay salud mental, también podemos decir que hay hábitos de higiene mental y hábitos de mala higiene mental. Ya les iré platicando, ¿ok? Entonces, la primera parte es la naturaleza de esta plática, es informativa, pero tiene un componente de experiencial, porque la información no nos toca si no activa un estado emocional. Pueden preguntarle a un vendedor de cualquier cosa, de carros, de toppers, de lo que sea, o al maestro más aburrido que tuvieron en la secundaria o en la preparatoria. Muchas veces es bien interesante detectar que esos maestros catalogados como los más aburridos son los que menos contacto hacían con los estudiantes o con algunos de los estudiantes, porque en esas mismas clases nosotros podemos ver que había estudiantes, uno o dos, despiertos, interactuando, interesados, y el resto de la clase quizás en algún otro universo paralelo. Pero esto tiene que ver con que para que la información mental, conceptual, lógica, racional pueda hacer contacto con una persona,
requiere tocar fibras emocionales que no siempre son tan racionales, que a veces son un poco más intuitivas, que a veces tienen que ver más con situaciones de nuestras experiencias previas, lo que hemos vivido, lo que queremos vivir, lo que soñamos, lo que deseamos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pretendo que pongamos manos a la obra, o mejor dicho, manos al corazón. Y hago la primera pregunta, digo, no la van a contestar, o bueno, si están en algún lugar en donde quieren contestar en voz alta, háganlo. Esto no es necesariamente una conferencia interactiva, pero sí quiero preguntarles que reflexionen. ¿Qué motiva su presencia aquí? ¿Había algún compromiso con la doctora Idalia? ¿Les llama la atención el tema de salud mental? ¿Están teniendo alguna dificultad en particular que cuando vieron el flyer de la conferencia dijeron, ay, eso es para mí? ¿Quieren saber más acerca de cómo mejorar la salud de algún ser querido, no quizás directamente de ustedes? Es bien importante preguntarse para partir antes de cualquier empresa, aunque dure 1 hora o dure 10 años, ¿qué motiva mi presencia? ¿Qué motiva el para qué? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí les va la otra, igual manos al corazón. Si dudaron en asistir, ¿qué motiva tu ausencia hipotética? ¿Qué motiva que estés aquí pero sin ganas de estar aquí? Sacando el celular, pensando en qué es lo que vas a hacer a la 1 de la tarde, o a las 3 o a las 5, mañana, en que no puedes esperar para X, Y o Z. Esa pregunta inicial, ¿qué motiva tu presencia o qué motiva tu ausencia hipotética? Me gustaría pedirles que la tengan presente a lo largo del tiempo que dure esta conferencia, que si tengo buena precisión temporal, espero que no me pase del tiempo, porque para mí es muy importante que a lo largo de esta hora podamos estar atentos en qué motiva mi presencia aquí, como un ejercicio de hacer contacto con un estado más emocional que racional, para a partir de ahí poder empezar a palpar la información desde otra perspectiva. Entonces, esto sí es información cruda, información racional. ¿Qué es salud mental? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no únicamente la ausencia de enfermedades. Entonces, implica un estado personal, implica un estado en interacción con otros e implica una cuestión del cuerpo y de la mente. Sin entrar en rollos filosóficos de distinción mente-cuerpo, podemos hacer una distinción muy pragmática entre lo que es la mente y lo que es el cuerpo, entendiendo el cuerpo como toda la función biológica, química y física del organismo, y la mente como ese aparato que a lo largo de miles y miles y miles de años ha evolucionado para convertirse en una máquina con dos funciones principales: resolver problemas y contar historias. Esta máquina, que tiene estas dos funciones principales, resolver problemas y contar historias, tiene una capacidad inherente a las mentes humanas, que es la capacidad del lenguaje. La capacidad del lenguaje permite que la mente humana se distinga de algunas otras mentes. ¿Hasta dónde sabemos? Porque yo tengo mis dudas, por ejemplo, con los delfines, con las hormigas, con los pulpos o con casi cualquier ser vivo. Pero bueno, nos gusta pensar que esa capacidad de elaborar el lenguaje como lo elaboramos humanamente es inherente a nosotros. Entonces, esta es la distinción entre mente y biología o cuerpo, ¿ok? Es una distinción muy práctica. La mente como una máquina cuya función es hablar en palabras, contar historias y resolver problemas que no se están presentando necesariamente en el presente, sino pueden ser del futuro, pueden ser del pasado. Entonces, la salud mental es un estado de bienestar en el que un individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede hacer frente a los problemas, a las tensiones normales de la vida y puede trabajar de una forma productiva, hacer una contribución a su comunidad. En una palabra, para mí, salud mental tiene que ver con funcionar. Un individuo es capaz de funcionar cuando tiene una salud mental relativamente estable y no es capaz de funcionar o disfunciona cuando no hay este estado de equilibrio mental, físico y social.
Entonces, pues es fundamental para nuestra capacidad colectiva, individual, como seres humanos, para pensar, para sentir, para interactuar y en general para disfrutar la vida. Entonces, la promoción y la protección del establecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de los individuos, las comunidades y las sociedades, como la comunidad en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos. Dice la OMS que no hay salud física sin salud mental, porque como esta salud mental definida en términos de la capacidad de funcionar en un contexto social no podría ocurrir sin la capacidad de estar atentos, sin la capacidad de interactuar, sin la capacidad de tener conciencia de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Entonces, no puede haber salud sin esta salud mental. Si no soy capaz de funcionar en mi contexto, pues también el cuerpo y la biología van a decaer. Entonces, hablar de salud mental es referirse a un bienestar mental, emociones, pensamientos, sentimientos, la capacidad para resolver problemas y superar dificultades. Ahora, salud y enfermedad mental no están en un mismo continuo. De hecho, se pueden ver como dos ejes que se entrecruzan. Una cosa es tener una buena o mala salud mental y una cosa diferente es tener una enfermedad mental, en donde en la enfermedad mental no siempre hay ausencia de salud, aunque suene súper raro en términos biológicos, en términos mentales sí se puede. La salud no es como un interruptor de encendido y apagado. Hay personas que se mueven en un continuo de mala o buena salud, pero así como alguien que se siente mal, cansado, agotado, ligeramente resfriado, por ejemplo, puede no tener una enfermedad grave. Las personas pueden tener mala salud mental sin padecer una enfermedad mental y del mismo modo es totalmente posible tener una buena salud mental, incluso con un diagnóstico de enfermedad mental crónica. Hay personas diagnosticadas con enfermedades mentales, aunque esto es un tema controversial, todo lo que tiene que ver con trastornos mentales diagnosticados, que tienen una buena salud mental, que tienen una serie de cuidados, que tienen una serie de hábitos y rutinas que les permiten tener cuidado en su salud mental, incluso teniendo algún diagnóstico, ¿no? Ahora yo les quiero presentar algo que yo le llamo el enfoque funcional. A diferencia de la salud física y biológica, la salud mental, como la filosofía misma, tiene un millón de corrientes y vertientes y perspectivas diferentes. Entonces, la propuesta ¿Alguien tiene por ahí un micrófono encendido? ¿Le puedo pedir que lo apague, por favor? Muchas gracias. La relevancia del enfoque funcional es que nos vamos a enfocar más que en diagnósticos, en funciones que tiene el comportamiento, la forma de interactuar. ¿Se acuerdan que les preguntaba para qué están aquí o para qué se quieren ir de aquí? El enfoque funcional, más que enfocarnos, ahorita les voy a hablar de algunos diagnósticos populares, ¿no? Algunas enfermedades mentales populares, pero más que el diagnóstico es en el para qué hacemos las cosas. Sin más preámbulo, déjenme moverme a los padecimientos más comunes. Entonces, los problemas de salud mental más comunes son dos, así globalmente: depresión y trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, pero también hay algunos otros problemas de salud mental comunes: fobias, cuestiones de autismo, trastornos de personalidad, que este es un tema aparte. Los trastornos de salud mental comunes se distinguen un poquito de los trastornos de personalidad, porque los trastornos de personalidad se conocen así por una cuestión que es crónica y que ya no cambia, mientras que los trastornos de salud mental, los más populares, ansiedad y depresión, pueden ser más como una gripe o pueden ser más como una infección. Entonces, quería compartir una tabla, pero ahorita si comparto pantalla voy a tener ciertas dificultades por cómo está configurado. Entonces, no importa si no comparto pantalla, les voy a dar unos datos. El porcentaje de la población al 2017, de acuerdo con la OMS, con algún problema de salud mental reportado, porque ojo, también como hay tabú,
Si alguien te llama por teléfono, te encuesta en la calle, te manda un mensaje para preguntarte, ¿padece usted algún problema de salud mental? Un gran porcentaje no estimado de la población va a decir, no, todo bien. Como cuando preguntamos en el día a día, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Hasta luego, que estés bien. Y en realidad tal vez no estemos tan bien. Entonces, el porcentaje reportado de la población mundial al 2017 con cualquier padecimiento o trastorno de salud mental es el 10.7% estimado. De este, 3.4% se estima a ese año que sea depresión, 3.8% ansiedad, 0.6% bipolar, trastorno bipolar, 0.2% trastornos de la conducta alimentaria, 0.3% esquizofrenia u otros tipos de psicosis. Y después, aparte, tenemos el abuso de alcohol con 1.4% y el abuso en el consumo de otras sustancias diferentes del alcohol con el 0.9%. ¿Ok? Esto en millones de personas, pues es el total para no dar demasiadas cifras, porque entonces sí se va a activar demasiado la razón y como les decía al principio, si estamos intentando ponernos en contacto ahorita, vamos a hacer un ejercicio los que quieran participar en contacto con esta parte más emocional, los números son muy fríos, pero en números son 792 millones de personas estimadas para el año 2017 con algún problema de salud mental. En porcentaje por sexo, se estima que el 9.3% sean hombres y el 11.9% sean mujeres. Ok, ¿qué es la depresión? En términos generales, la depresión es un sentimiento de falta de energía emocional y física. Es una sensación de bajón, pérdida de placer en cosas que antes eran agradables. Y la depresión muchas de las veces tiene algún disparador, algún gatillo, algún evento ambiental muy concreto que da explicación, pero muchas otras veces no tiene uno solo, sino que es una cadenita de eventos que se van juntando, ahora sí que una cadena de eventos desafortunados que se van juntando y cuando se propagan dan lugar a la depresión, a esta depresión característica por el estado de ánimo bajo. Sentimientos de tristeza, ansiedad, estado de ánimo vacío, sentimientos de desesperanza o pesimismo, sentimientos de irritabilidad, frustración, intranquilidad, sentimientos de culpa, falta de valía. Hasta ahorita no quiero asustar a nadie porque es muy probable que muchos de ustedes digan, chispas, entonces estoy deprimida o deprimido. La respuesta número uno que podría yo dar, porque pues ni siquiera puedo ver sus imágenes en las cámaras, pero la respuesta, o sea, sí es como raro, ¿no? Estoy hablándole a una cámara suponiendo que hay gente viéndome, pero lo mismo todo podría ser una ficción. Pero bueno, en fin, el punto aquí es, todas estas sensaciones o estos síntomas, signos que estoy describiendo, son perfectamente normales en la experiencia humana. No estoy describiendo algo que nunca nadie haya tenido. Volar por las azoteas de las casas, lanzar rayos láser por los ojos, tener un poder en las manos que permita romper el acero. No estoy hablando de cosas inhumanas, extraordinarias. Estoy hablando de la experiencia humana. Y entonces al hablar de la experiencia humana, todos estos síntomas o signos pueden haberse sentido o pueden estar presentes ahorita mientras lo estoy diciendo sin que esto necesariamente sea depresión. Dificultad para concentrarse, para recordar cosas, para tomar decisiones, fatiga, falta de energía, dificultad para dormir, dormir demasiado, comer poco, comer demasiado, perder peso, subir de peso. El chiste es que en el conjunto de todos estos signos y síntomas, lo que tenemos es que cuando son crónicos y duran más de aproximadamente 6 meses y, clave, impiden la función del individuo en su contexto, entonces podemos hablar de un estado depresivo. Lo mismo con la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Sensación de falta de calma, de estar de puntitas, de estar en el borde, estar fatigado, tener muchas dificultades para concentrarse, pero por estar pensando en otras cosas o en miles de cosas, estar irritable todo el tiempo, tener tensión física, tensión muscular, tensión en los hombros, tensión en las mandíbulas, tensión en el entrecejo,
dificultad para controlar las sensaciones de preocupación, estar rumiando, que este es un término prestado. La psicología toma términos prestados principalmente de la física y de la medicina, pero rumiar viene de la veterinaria. Entonces, rumiar es esto que hacen las vacas, en donde pasan el bolo alimenticio de un compartimento a otro de los 4 que tienen en el estómago. Entonces, rumiar, metafóricamente, quiere decir estarle dando vueltas a una misma idea una y otra vez a lo largo del día sin parar. Todas estas son características de la ansiedad o de uno de sus trastornos, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Igual que con la depresión van a decir, chispas, yo también hago eso. Pues, ¿qué creen? Número 1, que también es una experiencia humana, no es una experiencia sobrenatural. Y número 2, que dadas las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente, toda esta sintomatología se está exacerbando. Hay distintas formas de adaptarse, de las cuales voy a hablar en unos minutos. Sin embargo, es perfectamente natural que todos los seres humanos, dado un momento u otro de la existencia en donde nos estresamos, tengamos dificultades para relajarnos. Dentro de los trastornos de ansiedad está el trastorno de pánico, que es como una ansiedad exacerbada en donde tu mente te dice, te vas a morir. ¿Se acuerdan las funciones de la mente? 2, resolver problemas y contar historias. La mente cuenta una historia que dice te vas a morir. Y ese es el estado de pánico, porque entonces tiene un efecto fisiológico. El corazón se acelera y la mente ve el corazón acelerado y dice te va a dar un infarto. Y el corazón se acelera más y la mente lo ve y dice está a punto de darte un infarto. Y el corazón se acelera más. Se hace un bucle. Eso es un ataque de pánico. Un bucle de ansiedad traducida al cuerpo en términos del sistema nervioso periférico. Trastornos relacionados con fobias, fobia social, fobia a las alturas, fobia a ciertos animales, fobia a ciertas situaciones, y todo esto tiene que ver siempre con una historia de aprendizaje. Recuerden que los humanos somos animales contextuales, somos animales sociales, gregarios. Todo lo que somos en un momento dado está influenciado, por no decir determinado, porque no quiero ponerme muy determinista, no lo soy, pero sí influenciado por la historia de aprendizaje que tenemos. Aquel pastel tan bonito que nos dieron cuando teníamos 6 años, en donde apagamos la vela y la pasamos súper bien, o aquel pastel tan bonito que nos dieron cuando teníamos 6 años, que causó tanto envidia de una persona X y que ahora ve los pasteles y los odia, y que ahora yo veo los pasteles y me pongo contento. Estamos influenciados por nuestra historia de aprendizaje como individuos. Todas estas trastornos, dificultades de salud mental, padecimientos de los que estoy hablando, son los padecimientos más comunes. Trastorno obsesivo compulsivo, ideas intrusivas que se quedan, se pegan en la mente y la mente las repite una y otra vez, de tal suerte que causan un estrés o un malestar emocional tan fuerte que la persona que las padece tiene que incurrir en compulsiones, hacer algo para quitarlo. Si mi mente me está diciendo ideas intrusivas comunes en el trastorno obsesivo compulsivo, hacerle daño a algún ser querido, ese cuchillo que está ahí, agarra y entiérraselo. Como la mente empieza a latigar con eso sin parar, las personas incurren en compulsiones verbales, compulsiones mentales o compulsiones físicas. Toco madera, toco madera, toco madera, toco madera, toco madera, toco madera. De esa forma, de alguna manera, se ahuyenta la idea intrusiva y se relaja el estado de ánimo. Sin embargo, lo que se aprende es que cada que venga una idea insoportable se tiene que tocar madera, que tocar madera, que tocar madera, que tocar madera. Y eso da lugar a un trastorno obsesivo compulsivo. Es incurrir en una compulsión, un acto físico, para deshacerse de un pensamiento intrusivo, incómodo o desagradable. Cuando se exacerba mucho, esto impide, y esta era la palabra clave, el funcionamiento del individuo en su contexto. Trastorno por estrés postraumático, que este es muy relevante para lo que estamos viviendo, después de un trauma agudo, después de la vivencia de una situación que ponga en riesgo la vida propia, la vida de algún ser cercano, la vida de alguien que veamos en la calle, o que escuchemos que la vida de alguien corrió peligro, nuestro cuerpo se va a alarmar, va a decir alerta, alerta. Después de miles y miles y miles de años de evolución, el cuerpo y la mente humana evolucionan para decir aguas, ten cuidado. La única función de la evolución es sobrevive el que se adapta, el que no se adapta no sobrevive. Entonces, hemos sobrevivido a lo largo de todos estos miles de años los que nos hemos adaptado.
Y para adaptarnos tenemos que estar bien preocupados todo el tiempo, porque el que no está preocupado todo el tiempo tiene mucha menor probabilidad de sobrevivir que el que sí. Entonces, la evolución nos ha hecho animales preocupones. El trastorno por estrés postraumático es lo que pasa después de vivir de cerca la muerte propia o de un ser cercano. Y lo que ocurre es que la mente se queda contando también esa historia, diciendo, ten cuidado, estuviste a punto de morir, X persona estuvo a punto de morir, escuchaste que Y persona murió, cuidado, cuidado, cuidado. Y se inunda la mente en sueños, en vivencias, en flashbacks, en recuerdos de situaciones relacionadas con el peligro o con la muerte. Ahora, dentro de estos trastornos, también en salud mental, en salud pública y salud mental, se divide por trastornos leves, moderados y severos. Nuevamente, palabra clave. Me encantaría poder interactuar con ustedes, no lo puedo hacer y de verdad eso me da mucha lástima. Pero bueno, aquí les diría, palabra clave. Escriban en el chat, ¿cuál es la palabra clave? ¿Qué determina que una persona tenga una salud mental buena o una salud mental mala? Quiero leer en el chat que alguien escriba la palabra clave que empieza con F. Y funcionalidad. Muchas gracias, Noemi. Perfectamente. La palabra clave es función, funcionalidad. Entonces, los trastornos leves, moderados y severos van a estar determinados por el nivel o el grado de función o disfunción que tenga la persona en su contexto, en su comunidad, en su sociedad. De aquí, de haber hablado tanto de salud mental, de la Organización Mundial de la Salud, de los trastornos y categorizaciones que ya existen en organizaciones internacionales, como la Organización Psiquiátrica, que es la que hace la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la que hace estos diagnósticos, tiene un manual diagnóstico, no sé si hayan escuchado el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Padecimientos de Salud Mental o de los Trastornos Mentales. Entonces, todos estos hacen una categorización. También una característica humana bien interesante de la mente humana, cuenta historias, resuelve problemas. Para cualquiera de las dos cosas es fundamental saber categorizar, poner las cosas en cajitas. Entonces, como la mente humana relaciona y pone en cajitas estas etiquetas de los trastornos o padecimientos de salud mental son de suma utilidad. ¿Qué le pasa a ese? Ah, está deprimido. Ah, ok. ¿Qué le pasa a aquella? Ah, tiene ansiedad. Ah, ok. ¿Qué le pasa a aquel? Ah, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Ahí no diríamos tanto ok, porque no está tan en boga. Les dije que los dos más comunes eran depresión o ansiedad. Sin embargo, ¿cuántas veces no han escuchado mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo, que en realidad no lo es, pero mi TOC no me permite que tenga yo la ropa ordenada en colores dispares? Mi TOC no me permite tener la cocina sucia. Mi TOC, ojalá yo tuviera TOC, diría mi pareja, porque luego no lavo los trastes, pero mi TOC no me permite esto, mi TOC no me permite lo otro. La cuestión aquí es que voy a hacer ahora un movimiento de estos diagnósticos tan populares y algunos impopulares por uno bastante impopular, pero sumamente funcional: el trastorno de evitación experiencial. ¿Por qué es funcional? Porque este trastorno se enfoca más que en las características conductuales de cada trastorno, en decir, el TOC hace compulsiones, el TOC repite cosas, el TOC limpia todo, es perfeccionista, etcétera, etcétera. Se enfoca en una sola cosa. A las personas, a los seres humanos, no nos gusta tener experiencias internas indeseables. Y con eso en mente, hacen una categorización que ya no se va tanto por trastornos, el único trastorno es el trastorno de evitación experiencial, sino se va más por funcionalidades. ¿Qué función tiene la conducta? Pregunta para que se respondan en voz alta o en su mente o en el chat si quieren. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene lavarse los dientes en la mañana, quienes lo hagan? ¿Qué función tiene comer a las 2 de la tarde? ¿Qué función tiene salir a correr cuando uno está muy nervioso? ¿Qué función tiene dormirse toda la tarde cuando uno está muy triste?
¿Qué función tiene inhalar una línea de cocaína cuando uno está en la fiesta? ¿Qué función tiene conseguir un arma de fuego, conseguir balas para el arma de fuego y dispararse en la sien cuando uno siente que ya no puede más? Fui gradualmente, fui de menos a más y llegué a un extremo, pero es un extremo de la realidad, no es un extremo inhumano, no es un extremo irreal, son cosas que pasan. Cuando nosotros pensamos en la función que tiene el comportamiento más que en las categorías de cómo se ve el comportamiento, toca madera, eso es TOC, tiembla todo el tiempo, eso es ansiedad, duerme mucho, eso es depresión. Cuando pensamos en para qué lo hace el ser humano que lo hace, aquí podemos llegar a una categorización global que se llama trastorno de evitación experiencial. Y lo padre de este enfoque funcional es que los tratamientos de salud mental ya no van a estar enfocados en cada una de esas padecimientos que pueden ser miles o millones, sino en hacer una evaluación funcional de para qué la persona está haciendo X cosa. ¿Para qué salgo a correr cuando estoy nervioso? Para quitarme los nervios. ¿Para qué me disparo en la sien cuando siento que ya no puedo más? Para dejar de sufrir. Ese enfoque funcional permite que los tratamientos se empiecen a mover hacia algo que la Organización Mundial de la Salud está empezando a tomar cada vez más en serio, que es los tratamientos de las terapias basadas en procesos. ¿Por ahí alguien abrió un micrófono? Ok. Entonces, las terapias basadas en procesos lo que nos permiten es hacer a un lado el diagnóstico y enfocarnos en la función de la conducta. Es un tratamiento mucho más robusto para la salud mental porque no dependa de que exista un protocolo. Así se trata la depresión, así se trata el estrés postparto, así se trata la ansiedad, así se trata el trastorno de estrés postraumático, así se trata el TOC, sino es enfocar qué estás haciendo, ser humano, humanizando al paciente, al consultante, qué estás haciendo, ser humano, para qué lo haces, qué tal te funciona en corto plazo, qué tal te funciona a la larga, porque de acuerdo con el trastorno de evitación experiencial, lo que exacerba los síntomas de la mala salud mental son los intentos por evitar las experiencias indeseables. Y esto genera un bucle. El bucle que les hablaba de ansiedad, de depresión, de estrés. Me siento muy triste porque ocurrió algo en mi ambiente que me puso triste. Se murió algún ser querido. Como me siento muy triste, mi energía baja. Empiezo a dormir más, empiezo a comer menos, empiezo a descuidar mi higiene. Pasan las semanas y entre menos cosas hago, menos satisfacción le veo a la vida, porque ya no veo a mis amigos, porque ya no hablo con mi familia, porque ya no estoy en contacto con esas cosas que eran valiosas para mí. Más baja mi estado de ánimo, menos ganas me dan de salir, de hacer esas cosas, más baja mi estado de ánimo hasta que me deprimo. Y ese bucle en la depresión, en la ansiedad, en el estrés postraumático, en el trastorno obsesivo compulsivo, ese bucle es el que el trastorno de evitación experiencial intenta cortar haciendo contacto con una cosa que en una corriente terapéutica llamada terapia de aceptación y compromiso decimos hacer contacto con lo que es valioso. En presencia de lo que duele, de lo que cuesta trabajo, de lo que la mente me cuenta como una historia terrorífica, yo voy a seguir buscando eso que le da vida a mi vida, que le da brillo a mis días. Entonces, hago paréntesis aquí porque voy a ahondar un poquito en ese tema para hablar acerca de la salud mental antes del confinamiento. Antes de la pandemia, la salud o la higiene mental, como había dicho al principio, higiene, estos hábitos de cuidado continuo, de mantenimiento, de prevención, no estaban muy atendidas en general. El estrés del confinamiento da lugar a que los problemas ocultos o latentes se disparen. Situaciones que en el día a día pues no pasaba mayores, pero de repente aviéntate encerrado 4 semanas sin salir de casa, conviviendo con una familia de 6 personas en un espacio de 50 metros cuadrados, pues va a salir algo a la superficie, sí o sí. Entonces, estas cosas que estaban latentes o ocultos se disparan y las personas que nunca habían tenido necesidad de voltear a ver su salud mental ahora lo tienen que hacer.
Ahora no hay tanto campo de libertad, tanto campo de acción para hacerse cargo con estrategias de afrontamiento. Voy a salir a correr. Ay, no importa, el viernes me voy a echar unas cervezas con mis amigos y se me pasa. Ay, bueno, pues vamos a ver a la tía y ya, todo tranquilo. Bueno, nos vamos de vacaciones en un mesecito para alivianarnos. Todas esas habilidades de afrontamiento se vieron limitadas, mermadas o en los peores casos completamente anuladas. Entonces, pues claro que emergen problemas durante el confinamiento. Todo lo que estaba latente antes del confinamiento se hace relevante, emerge a la superficie, cobra vida en el confinamiento. Entonces, todas las opciones para enfrentarse a un mal día en el trabajo, a una dificultad con la pareja, por citar ejemplos, ahora tienen que verse a la cara, de frente, sin poder distraerse, sin poder huir, sin poder escapar, sin poder evitar la experiencia. Entonces, ya es más difícil. Y esto da lugar al estrés por confinamiento. El confinamiento en sí solito es una experiencia estresante. Si ustedes ven a los leones en los zoológicos, sobre todo en los zoológicos que tienen espacios de confinamiento pequeño, son criaturas que sufren muchísimo, porque el confinamiento es un evento estresante. Y ahí también se hace un bucle. Me estreso, no salgo, me pongo más grave, me muevo más encerrado me siento, más me muevo, más encerrado me siento, más ansiedad, más encerrado me siento y bueno, ya se sabe en el cuento. Ese bucle es súper relevante para el trastorno de evitación experiencial. Entonces, todo el mundo experimenta estrés en algún grado, sin embargo, la forma de responder al estrés marca una gran diferencia en el bienestar. Y tenemos que creer, cuando estamos confinados tenemos limitadísimas las opciones que tenemos para enfrentarnos al estrés. Entonces, a veces la mejor manera de controlar el estrés consiste simplemente en cambiar la situación. Pero aquí no se puede. Entonces, a veces la mejor estrategia consiste en la forma en que me relaciono con la situación, en la forma en que respondo a la situación, pues la situación está ahí y no hay mucho que yo pueda hacer. Salud mental durante el confinamiento. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales ante la amenaza. ¿Ok? En los momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido, a lo incierto, vamos a experimentar miedo, preocupación y estrés. Entonces es normal y comprensible que la gente experimenta miedo, preocupación en el contexto de la pandemia. Miedo de contraer el virus, miedo de que tu vida no va a volver a ser igual, miedo de que tus finanzas se están desplomando, miedo de que vas a perder el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va aumentando, se va acumulando de tal manera que cada vez se hace más difícil enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante cuidar de la salud mental en estas épocas. Ahora sí, viene la pregunta clave, ¿no? Pues suena muy bonito y todo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace para que esto que decía de la mejor manera es cambiar la situación y no se puede cambiar la situación, la mejor manera es cambiar la forma en que te relacionas con la situación? ¿Cómo? Si yo estoy metido en el bucle, ¿cómo? Si está todo horrible, ¿cómo? Si las cosas son tan difíciles. Esta mal llamada nueva normalidad, porque sí es nueva, pero no es normal. O sea, normal es lo que ocurre con frecuencia, diario, estás acostumbrado. Estadísticamente lo que más se repite, eso es normal. ¿Cómo le vas a llamar normal algo nuevo? No puedes. Pero bueno, es nueva normalidad en vistas hacia el futuro de que tal vez así vaya a ser lo frecuente, así vaya a ser lo que se repite, así vaya a ser lo que más ocurre. Pero hoy no es normal, sí es nuevo. Es un poco contradictorio el término, ¿no? El chiste es que, bueno, ¿cómo? Antes de decirles cómo, porque pues, no creo que haya una sola respuesta, ni creo que sea una respuesta definitiva, pero sí hay buenos atisbos, buenas aproximaciones. La salud mental sí ha empeorado muchísimo en épocas de COVID. Entre junio y agosto del 2020 se hicieron encuestas en 130 países de las 6 regiones de la OMS. Y resulta ser que, aquí tengo el dato, el 93% de los países encuestados tuvieron un decaimiento crítico en sus servicios de salud mental. Mucha mayor demanda
y mucho menor oferta, mucho menor capacidad de hacer frente a eso, además de que la gente desatendió la salud mental por problemas económicos, por estar encerrados, por no poder asistir. Entonces, así como la salud física decae, la salud mental también decae a la par, de la mano de la salud física. 93% de los países reportaron esto. De estos países, 60% informaron interrupciones en los servicios de salud mental para personas vulnerables, incluyendo niños y adolescentes y adultos mayores y mujeres que requieren servicios pre o perinatales. El 67% observó interrupciones en asesoría y psicoterapia, 65% en los servicios de reducción de daños críticos, 45% en el tratamiento de mantenimiento 45% en trastornos de consumo de sustancias, ¿ok? También ha aumentado mucho el acceso a los medicamentos. Cualquier persona que tome algún medicamento psiquiátrico tipo Ribotril, tipo Tafil, puede dar fe de que en las farmacias se agotaron. Sobre todo los ansiolíticos son los medicamentos que más se agotaron. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Obviamente recurrimos. Los seres humanos tenemos recursos. Recurrimos a lo que tengamos a mano para hacer frente. Sin embargo, esto a veces hace un bucle. Si yo recurro al consumo de alcohol o al consumo de alguna droga para alivianar un poquito mi estrés y mi ansiedad por confinamiento, eso me va a relajar en el corto plazo. A largo plazo voy a necesitar más. Y voy a estar acostumbrado que cuando me siento mal voy a consumir alguna sustancia, por ejemplo, y voy a necesitar más y más y más. Y en el momento en el que no esté esa sustancia presente, las cosas se van a salir de control. Entonces, me voy a saltar esta parte porque no me va a dar tiempo. Iba a hablar acerca de qué se aprendió en la pandemia de 1920. En muy resumidas cuentas, lo mismo. Aumentó muchísimo la depresión, aumentaron muchísimo las hospitalizaciones psiquiátricas y la gente tuvo como un periodo de rebote después de esto que duró algunos años. He escuchado esta idea, lo tengo apuntado, he escuchado esta idea de que después del choque, cuando la adrenalina baja, comienzan a sentirse las heridas y las lesiones. La diferencia central es que el que vivimos, ha sido un choque lento, gradual, continuo y con altibajos y olas. El regreso a la vida que conocíamos antes parece imposible, pero la atención de los problemas emocionales y de salud mental parecen cobrar una nueva relevancia. Lo más probable es que estemos viviendo un duelo con las 5 fases, que esto en sí es un mito. Las 5 fases del duelo, seguro voy a fallar. Depresión, negación, enojo, depresión, aceptación y negociación. Estas 5 fases del duelo en realidad están mezcladas todo el tiempo en cualquier duelo. ¿Y a qué me refiero con duelo? Pérdida, perder algo, un ser querido, perder la vida que tenías, perder el trabajo que tenías, perder. Todos estamos perdiendo en esta pandemia cosas. Entonces, lo más probable es que estemos viviendo un duelo con estas 5 fases, que en realidad no es así, pero sirve para categorizar, entremezcladas constantemente hasta que de una forma sutil y gradual los riesgos de contagio y muerte disminuyan a niveles de otras afecciones con las que ya convivimos cotidianamente. Pero hasta que no pase esto, que no va a ser de sopetón, va a ser gradual, hasta que no ocurra esta transición gradual, la incertidumbre va a seguir ahí con nosotros. Lo padre es que estamos aprendiendo a convivir con la incertidumbre y de esto más o menos se trata la cuestión de relacionarse distinto con eso que no podemos cambiar. O lo cambiamos o lo aceptamos, pero aceptarlo no es resignarse. Aceptarlo es aprender a convivir con eso que en algún momento nos causó muchísima incomodidad. Entonces, esa es la pregunta: ¿tratar el padecimiento o aceptarlo? Pues resulta que con la definición funcional que les di de evitación experiencial, lo que evitas te persigue, mientras que lo que enfrentas te acompaña. Es así como una reglita clave que me saqué de la manga y la dejé anotada, pero me parece muy relevante. Lo que evitas te persigue. Seguramente no todos han jugado un videojuego muy popular llamado Mario Bros, que tiene muchísimas entregas desde 1988 hasta la fecha. Pero en este videojuego llamado Mario Bros hay en algunas partes hay unos fantasmitas que cuando les das la espalda te persiguen y cuando volteas a ver se detienen y ahí se quedan. Es muy parecida a la evitación experiencial. Cuando evitas algo, te va a estar persiguiendo, se va a meter. Por ejemplo, si yo les digo,
Cierren los ojos, quien quiera hacerlo. Y ya que tienen los ojos cerrados, les voy a hacer una solicitud muy puntual. Piensen en lo que quieran, excepto en un oso blanco con un moño rojo de corbata. En lo que quieran. Cualquier cosa, solo no piensen en el oso blanco con el moño rojo de corbata. Lo que quieran pueden pensar. Lo que se les antoje, lo que les dé la gana, excepto en el oso blanco con el moño rojo de corbata. Pueden pensar en algún familiar, pero no en el oso blanco con el moño rojo de corbata. En eso no piensen en el oso blanco, por favor, en todo menos en el oso blanco con el moño rojo. Es un ejemplo que se utiliza mucho en psicoterapia para dejar claro cómo las estrategias de evitación hacen que nos persiga eso que estamos evitando. Seguramente el 80% de los que hayan hecho, o el 90% o el 100% de los que hayan hecho este ejercicio breve, han pensado en un oso blanco con un moño rojo de corbata, porque lo que evitas te persigue, lo que enfrentas te acompaña. Entonces, dada el punto aquí para hacer la diferencia entre el padecimiento, eliminarlo o aceptarlo, y el padecimiento no es el COVID, el padecimiento no es la muerte, no es aceptar, pues entonces ya acepto la muerte, pues ya que me muera. Es aceptar las emociones y las experiencias internas que vienen acompañando a toda esta incertidumbre. El miedo, la preocupación, la ansiedad, la depresión. Aprender a aceptar eso sin intentar evitarlo o eliminarlo, sino hacerle frente y permitir que en vez de que nos persiga, sea un compañero, quizás incómodo, pero mejor eso a que nos esté picando la espalda. Entonces aquí hay una pregunta clave, que esta pregunta viene de la terapia de aceptación y compromiso. Dada la distinción entre ti y las experiencias internas con las que estás luchando o intentando cambiar, ¿estarías dispuesto a tener y sentir esas experiencias internas plenamente, sin defensa, tal como son, y no como la mente dice que son? Y hacer lo que se requiere para encaminarte en la dirección de lo que eliges como valioso en este momento, dadas las circunstancias actuales. Hacer lo que se requiere para encaminarte a la dirección de lo que eliges como valioso en este momento, dadas tus circunstancias, dejar que esos eventos internos indeseables te acompañen en vez de huir de ellos para que no te persigan, dejar que te acompañen para acercarte a lo que es valioso o importante para ti. Si la respuesta es sí, estamos en presencia de una de las posibles soluciones, que de hecho es la que la OMS adoptó, la solución de la flexibilidad psicológica de la terapia de aceptación y compromiso. La flexibilidad psicológica es hacer contacto con el momento presente, plenamente como un ser humano consciente, histórico, y en función de lo que la situación permite cambiar o aceptar conductualmente al servicio de algo valioso, de algo que es importante en el momento. Entonces, para acercarse a lo valioso en tiempos de estrés, haz lo que importa. Es una guía de la OMS que ahora mismo, porque si no se me olvida, les estoy poniendo en el chat el link para una guía de acceso gratuito y libre es una guía de ahí está. Es una guía de acceso libre y gratuito para aprender a acercarnos a aquello que es importante y valioso en tiempos de estrés. Entonces, quiero cerrar la conferencia preguntando, ¿con qué te ha puesto en contacto el confinamiento por COVID? Ya sea que lo hayas vivido completo, que hayas vivido solamente una parte, que no hayas estado confinado por necesidades laborales. Como mencioné, el confinamiento ha hecho que emerjan factores de estrés y dificultad a la superficie de la vida diaria. Entonces, desde la perspectiva de la flexibilidad psicológica, esto no es un impedimento para poder hacer contacto al mismo tiempo con todas aquellas cualidades que consideramos valiosas en la vida, incluso en medio de la incertidumbre o el dolor. Voy a refrasear la pregunta de con qué te ha puesto en contacto el confinamiento por COVID.
todo lo que sea que hayas sufrido, las dificultades que hayas tenido, las experiencias difíciles que hayas vivido, si cada una de estas experiencias fueran de esos maestros rígidos o aburridos o interesantes o entretenidos, pero todos fueran un maestro diferente, de esos que te dejan algo, ¿qué enseñanza te ha dejado cada una de las dificultades que te ha traído el COVID? Desde esa perspectiva, nos podemos empezar a aproximar gradualmente a todos los valores que siguen intactos, solamente que a veces no les hacemos tanto caso por estarnos escapando de la experiencia indeseable. Les agradezco muchísimo a todos su atención y quedo abierto a preguntas y comentarios en estos últimos minutos. Hola, ¿qué tal a todos? Pues no hay muchas preguntas. Creo que quedó clarísimo, o no sé. Sí me gustaría mucho que hagan preguntas. Hay un comentario de Luis Mata que dice, cuando comentabas tú lo de todas las formas que uno busca para estar bien, dice, todo acerca de sentirse bien, él comenta, es todo acerca de sentirse bien con uno mismo. Por otro lado, bueno, muchas gracias por la liga que nos estás compartiendo, también la compartiremos en Facebook. De los datos que tú diste, yo tengo una pregunta, ¿se tienen datos sobre suicidios? ¿Se ha aumentado la tasa? Sí, no los incluí porque no ha aumentado la tasa de suicidios, lo cual es bastante interesante. O sea, todavía vamos a tener que esperar porque los datos más recientes que encontré sobre suicidio son de finales del 2020 y la tasa de suicidio sigue igual a nivel mundial. Entonces, tenemos que esperar porque parece ser que el confinamiento, al mismo tiempo que es un factor de riesgo y de estrés, también es un factor de protección para el suicidio. El suicidio suele ocurrir mucho cuando hay demasiada falta de conexión o contacto social. Entonces, aunque estamos muy estresados, estamos en mucho contacto, la mayoría de las personas, con otros seres humanos. Entonces, eso parece ser un factor de protección para el suicidio que no ha subido su tasa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí de los colegas psicólogos. ¿O comentarios? A ver, aquí hay una Rosa Ramírez Sánchez que pregunta, ¿como alumnos somos más propensos a sufrir estrés? Híjole. Dicen que eso es la vieja confiable del psicólogo, ¿no? Depende. Pero es que sí depende. Yo creo que depende de qué estés estudiando, yo creo que depende de tu grado, o sea, del grado académico que estés estudiando, pero en general, más que sea una cuestión de alumnos o profesores o profesionistas, me parece que tiene que ver con una cuestión de cómo afrontas el estrés. Creo que si tienes habilidades de afrontamiento de estrés saludables, independientemente de que seas un alumno o un profesor, creo que ahorita las personas que están teniendo habilidades adecuadas de afrontamiento del estrés, lo están sabiendo manejar. Ahora, si la pregunta viene dada por las clases en línea, sí, pero de la misma forma, todos hemos tenido, los profesores, los profesionistas, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, la respuesta es no particularmente, depende de tus estrategias de afrontamiento del estrés. Y bueno, el texto que les dejé en el chat tiene muchísima información y es un texto muy breve, ilustrado, padrísimo, sobre cómo podemos afrontar el estrés en estas épocas. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Oroselfia Sánchez que dice, dado que la psicoterapia es un proceso largo y muy personal, ¿hay algo que se recomiende para personas que no han llevado un proceso personal y estén enfrentando a todas las emociones con las que no lidian muy bien, algo como alguna técnica, recomendaciones? Y bueno, pues se tienen problemas de insomnio, desórdenes alimenticios, ansiedad, etcétera.
Sí, o sea, lo que se está haciendo ahorita es dirigir mucho a recursos de autoayuda en Internet, dirigir mucho a aplicaciones. Mi técnica favorita para esta pregunta concreta que hacen es la práctica de la meditación. Y existe una aplicación o varias aplicaciones de Android y de Apple para empezar a practicar la meditación en atención plena. Esta es como una primera aproximación a estar en contacto con las emociones. O sea, casi diciéndolo de manera muy coloquial, que las emociones no muerden, existen y siempre van a estar ahí. A lo largo de nuestra existencia van a estar ahí las emociones. Entonces, es aprender a familiarizarse con la presencia de las emociones en el cuerpo y en la mente a través de la meditación con atención plena. Esa sería mi mejor recomendación para alguien que no tiene acceso a psicoterapia, etcétera. Buscar videos o recursos en internet o en las tiendas virtuales de los celulares, recursos de mindfulness o atención plena. Muchas gracias. Aquí hay un comentario de Carmen Cabrera que dice saludos y felicidades. Muy interesante. Otro de Lilian García Alonso que dice, ¿quedarán secuelas a la salud mental después de la pandemia? Creo que ahí también la respuesta es un rotundo depende, porque esta cuestión que a veces es impredecible de la resiliencia, de esto de, o sea, resiliencia en términos de abuelita es lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, tal cual, en términos de resiliencia, es poco preciso predecir quién va a quedar afectado y quién no va a quedar afectado, como en una recesión económica. La respuesta más realista que yo puedo dar es, sí va a haber secuelas, definitivamente todavía esto no acaba y queda un postrauma después de tanta pérdida, tanta muerte, tanta incertidumbre, tanto miedo, sí queda un postrauma y después de ese postrauma, saber si va a ser un postrauma crónico o agudo es muy difícil, pero sí va a haber una época de reposición en donde todavía estemos bastante desconcertados, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Bien, muchas gracias. Aquí hay otra de Luis Mata que dice, yo les comento a alumnitos pequeños que deben aceptar estos tiempos y buscar distraerse con lo que tienen en lugar de estar pensando en el regreso a lo presencial. ¿Es sano decir esto? Ya que a veces me da remordimiento pensar que cancelo sus sentimientos. Es una gran pregunta, porque esta pregunta aplica tanto para alumnitos pequeños, para hijos, para familiares, hermanos, papás, etcétera. Yo creo que hay una compatibilidad con decir que toca aceptar estos tiempos, que se vale distraerse para que la mente no esté pensando tantas cosas difíciles sin cancelar sus sentimientos. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que sientes es válido. Esa es la primera parte. Lo que sientes es válido, tiene validez. Lo que estás sintiendo es natural, es humano, es común, dadas las circunstancias. Y no es dar a tole con el dedo, es dadas las circunstancias, pues claro que vas a sentir todas estas dificultades. Y una vez validado el sentimiento, sin cancelarlo, como está diciendo Luis, sin cancelar el sentimiento, decir y en vez de pero, y esto es válido. Y puedes enfocar tu atención en las cosas valiosas para que no se abrume la dificultad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, podríamos pedirte dónde te pueden buscar si hay más preguntas o comentarios. Sí, les puedo dejar mi correo electrónico. Correo, Sí, dejo la dirección de mi página web, la voy a poner aquí en el chat. Es así, actmeji.co, sin la m.co. Y mi dirección de correo electrónico, si tienen consultas o dudas, los puedo orientar o referir. CSCB. Ese es mi correo electrónico. Bien, pues si no hay nada más, última llamada para los que tengan preguntas. Si no, bueno, ya tenemos los datos para quien quiera consultar más a Tomás Castillo. Y pues no me queda más que agradecerte, Tomás,
por esta excelente plática y a todos ustedes también por su presencia y quedan invitados para el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Va a ser un poco distinto, va a ser sobre aeropuertos y la situación que se vive ahorita en los aeropuertos por... hay un comentario aquí que sería bueno poner todos los datos en los videos de YouTube. Bueno, vamos a hacer esta recomendación. Muchas gracias, Rosa Ramírez. Y bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, Tomás, otra vez. Muchas gracias, doctora Idalia. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y sus comentarios. Contáctenme a través de la página web o del correo electrónico y con gusto podré orientar o dirigir a donde sea relevante. Gracias. Nos vemos Hasta luego. próximo viernes. Gracias. Bye, bye.